La vida y la muerte de Jesús son hechos históricos, atestiguados por los judíos y los gentiles de sus días. Pero ningún hombre podría conocer su significado si no nos fuera revelado por Dios. Si los pecadores han de beneficiarse de los méritos de la redención de Cristo, estos méritos les deben ser ofrecidos e impartidos. De ahí, la necesidad de medios, a través de los cuales los méritos de Cristo nos son revelados, ofrecidos e impartidos. Dios determinó los medios por los cuales la salvación fue adquirida para el mundo, es decir, por la vida y muerte de su Hijo. Él también es el único que puede determinar por qué medios esta salvación debe ser revelada y transmitida a los hombres. Es en extremo tonto que el hombre diga cómo y por qué medios Dios debe impartirnos su gracia. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Los medios de gracia presuponen que Dios es misericordioso con todos los hombres por amor a Cristo. Una negación de la justificación universal es necesariamente reflejada en la doctrina de los medios de gracia. Si Dios no hubiera perdonado todos los pecados, no podría haber medios por los cuales el perdón es ofrecido. En ese caso, los medios de gracia llegarían a ser medios por cuyo uso el hombre gana la gracia, y ya no serían medios por los cuales Dios ofrece la gracia. La ley no es un medio de gracia. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ella proclama la maldición de Dios. La oración no es un medio de gracia. Las obras y disciplinas que nos imponemos nosotros mismos no son medios de gracia, ya que a través de ellos Dios no transmite gracia y bendición al hombre. Sin embargo, el hombre, equivocadamente, con frecuencia espera por ello ser grato a Dios. Los medios de gracia son el Evangelio y los sacramentos. Los sacramentos son medios solamente por la promesa evangélica conectada con ellos. Por tanto, podemos decir que solamente hay un medio por el cual el conocimiento de la gracia y salvación, y la gracia y salvación por sí misma, es impartida a nosotros. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por esta razón es llamado el Evangelio de gracia, el Evangelio de paz, la palabra de la reconciliación, el Evangelio de nuestra salvación. Este Evangelio es dado a conocer a los hombres por medio de la predicación y la enseñanza. De una manera más específica, el Evangelio es aplicado a los hombres en forma de absolución, y conectado con elementos visibles en los sacramentos. Por eso debemos y tenemos que perseverar con insistencia en que Dios solo quiere relacionarse con nosotros los hombres mediante su palabra externa y por los sacramentos únicamente. Todo lo que se diga jactanciosamente del Espíritu sin tal palabra y sacramentos, es del diablo. El Evangelio no es meramente una biografía de Cristo, la historia de su vida y muerte atestiguada por hombres, sino que nos revela el significado y los logros de su vida y muerte. Nos habla del amor de Dios, quien envió a su Hijo al mundo. Nos dice que Cristo ofreció reparación completa por nuestros pecados, y nos reconcilió con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos revela esa justicia que debemos tener, delante de Dios, si hemos de ser salvos. El Evangelio no nos revela una gracia de Dios posible, ni una reconciliación y perdón posibles, dependiendo de ciertas condiciones que debemos cumplir. La redención, la reconciliación y el perdón son revelados como hechos realizados, los cuales no son afectados por lo que podamos o no podamos hacer. Ya que el Evangelio es la proclamación propia de Dios de la gracia y perdón universales, Él realmente ofrece y transmite esta gracia a los hombres. El Evangelio habla de perdón, predica el perdón. Por medio de él, Jesús el mediador, se os anuncia perdón de pecados. En el Evangelio, Dios le dice a cada alma pecadora, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El Evangelio es, entonces, la propia absolución de Dios, su gratuita e incondicional promesa de gracia y perdón. El que rodea esta promesa con toda suerte de condiciones, virtualmente destruye la esencia del Evangelio. Todos los medios de gracia ofrecen la misma gracia y tienen el mismo propósito y poder. El bautismo y la cena del Señor no son más que diferentes formas o maneras de llevar al hombre la gracia de Dios y los méritos de Cristo. Ellos no ofrecen otra gracia distinta, o mayor, o mejor que la del Evangelio, ni la ofrecen ellos en porciones y partes,
porque la gracia de Dios y los méritos de Cristo forman una unidad, la cual, en todos los casos es ofrecida llena y completa. Por medio del Evangelio y los sacramentos se nos conceden, no cosas corporales, sino espirituales, como la justicia eterna. Mientras tal promesa de parte de Dios requiere fe de parte del hombre, tal fe no es una condición sobre la cual la promesa es basada y de la cual depende. La fe es únicamente el medio por el cual la promesa es aceptada y es el único medio por el cual puede ser aceptada. La promesa gratuita de gracia precede a la fe, y esta gracia de ninguna manera depende de la fe. Ilustración: tiene que haber alimento antes de que lo comamos. Sin embargo, así como el alimento no nos beneficiará a menos que lo comamos, así también la promesa de gracia no nos beneficiará personalmente, a menos que la aceptemos por fe. Ahora bien, así como la naturaleza de la promesa es obrar fe en aquel a quien es hecha, así también la promesa de Dios en el Evangelio obra en el hombre esa misma fe por la cual él acepta la promesa y lo que la promesa ofrece. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. En consecuencia, nosotros, nacemos de nuevo, por la palabra de Dios, somos engendrados mediante el Evangelio. Sin embargo, este poder del Evangelio de tocar y volver el corazón no es un poder natural, como el que reside también en una promesa hecha por los hombres, sino que es un poder sobrenatural y divino. Por cuanto el Evangelio es la palabra de Dios y por cuanto el Espíritu Santo está inseparablemente conectado con él, existe un poder sobrenatural y divino inherente en el Evangelio en todo tiempo y bajo toda condición, ya sea leído, oído o recordado. En consecuencia, la palabra de Dios nunca es un instrumento sin vida, sino que, como dice Cristo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De esta manera, el Evangelio no es una escritura muerta, que meramente nos ofrece las bendiciones de la salvación para su aceptación, sino que es el poder de Dios, mediante el cual el Espíritu Santo opera, ejerciendo tal influencia sobre el corazón del hombre que éste se vuelve a Cristo en fe y acepta los dones prometidos. Mediante la misma palabra y el perdón de los pecados, el Espíritu Santo nos otorga, aumenta y fortalece la fe. Si Dios ofreciera su gracia y operara fe en los corazones de los hombres independientemente de los medios de gracia, podríamos deshacernos enteramente del Evangelio y de los sacramentos, como hacen los cuáqueros. Si, como mantiene Calvino, la invitación externa no llevara con ella la eficacia interna de la gracia, no hay ningún propósito en leer la Biblia o escuchar el Evangelio. La validez y eficacia de los medios de gracia no dependen del carácter personal u oficial del pastor. Su validez descansa en su institución divina, y ellos tienen su eficacia en sí mismos. Las malas obras de los escribas no privó la palabra de Dios que ellos predicaban de su autoridad. La falta de sinceridad de los predicadores caracterizados en Fil 1, 16-19 no afectó la verdad de su mensaje. El carácter personal del pastor afecta la verdad, autoridad y eficacia de la palabra de Dios que él predica tan poco como la calidad del papel en que está impresa en nuestras Biblias. El pastor es solamente un mayordomo, un embajador, un mensajero de Dios y es el mensaje el que cuenta, no el mensajero. Si él trata con nosotros de acuerdo a la palabra de Dios, su impiedad personal no puede invalidar el mensaje que trae, ni vuelve ineficaz el poder divino inherente en la palabra y los sacramentos. Ambos, los sacramentos y la palabra, son efectivos por razón de la institución y mandamiento de Cristo, aun cuando sean administrados por hombres impíos. Tampoco la condición oficial del pastor, el hecho de que sea propiamente ordenado, sucesión apostólica, contribuye en nada a la validez y eficacia de los medios de gracia. Una promesa de Dios citada por un laico, es tan válida y cierta como si fuera pronunciada por un clérigo ordenado. El carácter oficial del pastor no agrega virtud y poder a ninguna declaración de la palabra de Dios. La palabra y los sacramentos son válidos porque Dios mismo los ordenó, y cuando son administrados en su nombre, o sea en el sentido y significado que él mismo puso en ellos, son válidos y eficaces. Lutero dice, nuestra fe y sacramento no debe descansar en la persona, sea piadosa o mala, ordenada o no ordenada, llamada o intrusa, el diablo o su madre, sino en Cristo, su palabra, su oficio,
su mandamiento y ordenanza. Tampoco es válido el ministerio debido a alguna autoridad individual, sino a palabra dada por Cristo. La triglota añade, la persona del maestro tampoco añade a esta palabra y oficio. El Evangelio siempre es eficaz, siempre apto para producir un efecto, y volver los corazones de los hombres a Dios. Es poderoso y pronto para tocar el corazón, y puede convertir el alma y consolar al angustiado. Su promesa siempre es sincera. Aun el hombre incrédulo, el cual rechaza la promesa, no puede invalidarla, como aprendemos de Romanos 3, 3 y 4, donde leemos, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. El Evangelio no siempre es efectivo, no produce en todos los casos el efecto esperado. No siempre opera fe, porque el poder de Dios, operando por medio del Evangelio, puede ser resistido por los hombres. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La falta no está en Dios, ni en el Evangelio, sino en la voluntad perversa del hombre, la cual, dominada por otras consideraciones, no cederá a la influencia persuasiva del Espíritu Santo. Ilustración. La simiente que ponemos en la tierra tiene poder inherente para germinar, crecer y producir frutos, sin embargo, condiciones adversas del tiempo pueden evitar que eso suceda. Así la simiente del Evangelio tiene poder para afectar el corazón y operar fe, sin embargo, inhibiciones tales como amor al pecado, fariseísmo, etc., a menudo evitan que eche raíces. Pues cualquier pensamiento que domina la mente con exclusión de otros, evitará también que otros pensamientos hagan una impresión en el corazón. Así, influencias inhibitorias provenientes del viejo Adán, con frecuencia controlan el corazón y frustran así el propósito del Evangelio. Una actitud enemiga del hombre no puede volver la palabra de Dios ineficaz, pero puede evitar que la palabra sea efectiva. Tal resistencia a la palabra de Dios es posible cuando Él trata con nosotros por medios, más es imposible cuando trata con nosotros revestido de su majestad, como cuando resucita a los muertos en el juicio final.